Bueno, muy buenos días para todos. Nos alegra tenerlos nuevamente en este proyecto de webinar que estamos haciendo en Alianza 6, que es una empresa, como todos ustedes saben, que administra centros comerciales, lugares empresariales, muchos edificios en el país, que hizo una alianza con Vivir en el Poblado para llevarles a ustedes esta serie de 4 webinars de esta semana, donde tenemos el patrocinio de Accione, que es una empresa especializada en aseo y desinfección, que ha venido acompañándonos durante todo este tiempo en este proyecto. Frente a la coyuntura actual, queremos orientarle herramientas para tener decisiones efectivas en un momento que vivimos nosotros como sociedad, para que todas estas incertidumbres se conviertan en oportunidades para todos. Hoy nos acompaña Gabriel Vázquez, él es sociólogo de la Universidad San Buenaventura de Medellín, especialista en gerencia del desarrollo humano en la Universidad de AFID, es coach ontológico y especializado en movilidad, especializado también en la certificación de gestión del cambio, certificado de modelo de cultura organizacional de OCC con Ricardo Matamala. Hoy nos acompaña Gabriel, a quien le doy la entrada a esta conferencia maravillosa del día de hoy. Buenos días, Gabriel. Hola, Sebastián, Carlos y todos los que nos están viendo en este momento. La verdad, pues es un placer poderlos acompañar en este momento de tanta coyuntura y donde creo que es bastante relevante que conversemos acerca de qué ha venido pasando en mi liderazgo, ¿sí? ¿Qué es eso que nos ha venido ocurriendo con mi estilo, con la manera como yo he acompañado a los equipos en los que trabajo y a la organización en la que estoy? Vamos a estar entonces alrededor de una hora. Vamos a tener pues unos momentos en los que vamos a mirar algunos conceptos, donde vamos a mirar algunas prácticas, también donde vamos a tener una interactividad. Y de entrada quiero pedirles un enorme favor, y es que vayan a su celular en este instante, tomen su celular, que ya les voy a contar qué vamos a hacer. Será pues como la primera instrucción, y la segunda tiene que ver también con que vamos a ir yendo al chat e ir haciendo preguntas y comentando lo que va pasando. Las vamos a recoger al final. Carlos nos ayudará para que esas preguntas las conversemos pues al final. Entonces voy a permitirme compartir pantalla. Mientras se comparte, quiero reiterar pues el saludo a todo el equipo de Vivir en el Poblado, a todo el equipo de A6, de Accione, que están haciendo posible que esto pase, y también a todos los que en este momento están, ya sea en sus casas o en las empresas, buscando maneras diferentes de cómo me lidero. Para arrancar, me gustaría pedirles, como lo mencioné hace algunos segundos, que por favor vayan a su celular en este instante, vayan a su celular. Les voy a dar tiempo que enciendan su celular. Si en la oficina o en casa varios tienen celular, lo pueden hacer al tiempo. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, y es que van a ir al navegador. Si están en el computador también lo pueden hacer. Digiten en el navegador o en su celular la dirección menti.com, como lo están viendo en este momento en pantalla, menti.com. Y cuando entren a menti.com van a digitar un código. Menti les va a pedir un código y van a digitar el código 225707. Entonces, repito, van a digitar menti.com y van a digitar, cuando estén adentro, el código 225707. Y cuando estén ahí, les quiero hacer una pregunta, o vamos a responder a una pregunta, y es, en una palabra, ¿cómo describirían ustedes lo que les está pasando en este momento como líderes? Si la tuvieran que resumir solo en una palabra, ¿cuál sería esa palabra? Quiero reiterar, digiten por favor menti.com y digiten el código 225707. Entonces, perfecto, ya vamos a darle tiempo a que todos los que están en este momento conectados lo puedan hacer. Yo también lo voy a compartir acá. Esto vamos a ir construyendo una nube de palabras, ¿sí? Esta nube de palabras lo que nos va a traer es cuál es esa emoción, reflexión, pregunta. Van 13, 14 personas que nos están respondiendo en este momento la pregunta. Pareciera ser que hemos pasado por distintos momentos
Parece ser que hemos pasado por distintos estados emocionales en los que tal vez en un primer momento hemos sentido que no tenemos claro qué es lo que nos está ocurriendo. Y en la medida en que han ido pasando los días, pareciera ser que mi postura como líder ha ido transformándose. En algunos casos he ido avanzando, he tenido un poco más las respuestas un poco más claras, pero con el paso del tiempo puede ser que me haya devuelto, me haya regresado. Y aquí ya hay 38 personas que han ido respondiendo, y parece bastante significativo que lo que está en el centro se llama incertidumbre. Nos va a ir dando tiempo de que otros se nos animen a responder. Y esa incertidumbre tiene que ver con certeza. Y cuando yo siento certeza, yo tengo claro el panorama, yo tengo claras las acciones, yo tengo claros los recursos con los cuales necesito para continuar. La incertidumbre me trae confusión y la incertidumbre me predispone a buscar claridad. Al lado de la incertidumbre, ya 58 personas nos están respondiendo, ha ido apareciendo también la angustia, la impotencia, el enfoque, el reto, el aprendizaje. Voy a darles espacio para que sigan respondiendo. Voy a cambiar la pantalla, pero tienen el chance de ahorita más adelante vamos a regresar. Pero es bien significativo que la palabra incertidumbre sea la que en este momento sea la relevante. Y mírenlo, cómo esta incertidumbre se parece un poco a esta frase de Peter Drucker. Peter Drucker dice, mire, en tiempos turbulentos, el mayor peligro no es la turbulencia, sino seguir con la misma lógica que yo tenía antes. Einstein lo decía de otra manera, y es que los problemas que se generaron con cierto nivel de conciencia no se van a resolver con el mismo nivel de conciencia que yo tenía antes. Esto nos pone de presente entonces que yo necesito verme distinto como líder. Necesito replantearme cosas como líder, porque parece ser que el estilo, la forma, las acciones, las creencias sobre las cuales yo estaba fundando mi liderazgo, yo necesito evaluarlas y revisarlas. Por esa razón hay 3 preguntas centrales en esta presentación, en esta conversación, y es, ¿qué ha venido pasando en mi liderazgo todos estos días? Ese estilo de liderazgo que yo venía teniendo en mi organización, en mi empresa o como emprendedor también, cómo se ha afectado, cómo se ha impactado, cómo ha madurado o cómo se ha retrocedido, si lo pudiésemos mencionar de esa manera. Y también qué puedo hacer para desarrollar ese liderazgo, qué herramientas, qué elementos puedo tener en cuenta. De liderazgo se ha dicho mucho, hay muchas definiciones y yo quise traer esta porque me siento bastante cómodo con ella porque recoge distintos aspectos de lo que significa liderar y como que nos pone en un cierto acuerdo. Y liderar no es gerenciar, la gerencia tiene que ver con gestión de recursos, el liderazgo tiene que ver con inspirar a otros a lograr algo. Inspirar es a confiar, inspirar también tiene que ver con confiar, cómo generamos confianza para poder lograr aquello que queremos. Inspirar tiene que ver también con tomar decisiones. El líder permanentemente, todo el tiempo está tomando decisiones. ¿Para qué? Para lograr resultados sobresalientes. Entonces, es en este contexto donde nos vamos a referir en esta conversación a liderar. Y si marcamos un punto de inicio, yo me preguntaba, ¿qué le ha venido pasando al líder? ¿Qué es eso que le ha ocurrido al líder todos estos días desde que se anunció la pandemia? Que pareciera ser que es un factor común entre todos los líderes, ¿sí? Y lo que yo encuentro son estos puntos que están viendo a continuación. Y pareciera ser que como líderes hemos tenido demasiados cambios en periodos de tiempo muy cortos. Demasiados cambios. Quiero asegurarme que están viendo mi pantalla. Les agradezco que por favor me confirme Carlos desde el otro lado. O me confirmen vía chat que sí lo estoy haciendo para estar tranquilos. Perfecto, ya aquí estoy viendo que no están compartiendo, que no estoy compartiendo mi pantalla. Les agradezco que me lo hagan saber. Gracias. ¿Me confirman ahí, por favor, si la están viendo? Denme un segundo, por favor, para asegurar que sí. Denme un segundo.
Denme un segundo, por favor. Perfecto. Perfecto. Entonces, ahí quiero devolverme entonces a las preguntas, a lo que ustedes respondieron. 96 personas nos estuvieron diciendo cuáles eran esas palabras claves, y lo que estuvo en el centro fue la incertidumbre. Por fin nuevamente, Sebastián, vía WhatsApp, que están viendo en este momento mi presentación, ¿vale? Por favor. Me quiero asegurar que es así, para que lo podamos hilar de manera correcta. Entonces, ahora sí, perfecto. Estas fueron las respuestas que tuvimos en Mentimeter. En el centro está la incertidumbre, en el corazón de lo que este equipo de 97 personas han venido sintiendo es la incertidumbre. Y les decía, ya volviendo a la presentación, que esta frase de Peter Drucker es bastante significativa. Pareciera ser que en estos tiempos turbulentos necesitamos actuar de manera diferente, de manera distinta, ¿sí? Y lo que nos ha venido pasando, pues va a estar, o esta presentación va a alinearse como en tres grandes preguntas, y es qué me ha venido pasando como líder, cómo se ha impactado mi liderazgo y qué puedo hacer desde ahora. También les decía que en el contexto de liderar, vamos a entender liderazgo como generar confianza para inspirar a otros. ¿A qué? A que tomemos decisiones que nos permitan lograr resultados sobresalientes. Y aquí iba, en la presentación. Entonces les decía que como líderes, yo he encontrado, cuando he conversado con distintas organizaciones, que hay unos puntos en común. Y ese primer punto tiene que ver con que hemos experimentado demasiados cambios en periodos de tiempo muy cortos. Y eso como que nos ha abrumado, como que no hemos logrado saber cómo resolverlo. También he encontrado que ha aparecido con mucha fuerza la incertidumbre. De hecho, ustedes la acaban de contar en la pregunta que acabamos de hacer arrancando. Y es que la incertidumbre nos ha traído que lo que habíamos definido al comienzo del año como estrategia, cómo me acerco a los mercados, a los clientes, las políticas que yo había definido y la manera como acompaño a las personas, como que todo me cambió. Me cambiaron muchísimas preguntas y respuestas que tenía. Me ha implicado también tener una altísima presión por aprender cosas demasiado rápido en periodos de tiempo muy corto. Y por mencionar alguna, pues tendríamos aprender Zoom, Teams, aprender a gestionar el asunto de teletrabajo, por ejemplo. Y como líderes también nos ha impactado, porque somos seres humanos también, cómo alineo esto de trabajo-familia. Porque antes yo estaba en el trabajo, llegaba a casa y como que lograba marcar ahí una línea de diferencia. Pero todo eso se juntó. También hemos tenido que procesar altos volúmenes de información. Nos ha costado darnos cuenta qué es lo real. A partir de las noticias falsas, no sabemos qué es real de lo que no. Y también porque una información o un comunicado del gobierno o de cualquier otra empresa, hoy en la mañana fue real y mañana aparece una nueva información que nos cambia el panorama. Y por último, aquellos líderes que tenían un estilo de liderazgo cooperativo, conectado a la gente, un líder que tenía un clima organizacional en su área saludable, en este momento ha logrado conservarlo. Pero aquel líder que tenía altísimas dificultades, un líder autoritario, que no escuchaba, ese estilo también, ya sea por lo muy bueno o por lo no tan bueno, se ha expuesto de manera exponencial. Entonces, parece ser que a este líder le han venido pasando cosas y lo que es común, si yo lo resumiera en una sola palabra, es una sensación de pérdida de control. Y esa pérdida de control en los contextos de liderazgo tradicionales generan al líder una situación de ansiedad y de incertidumbre altísima. En consecuencia, el no saber qué sigue mañana, el no poder predecir indicadores, el no poder predecir cómo se está comportando el mercado, el no predecir el comportamiento de él mismo, inclusive como equipo, pues le ha implicado el que tampoco sepa o que tampoco tenga tan claro cómo se hace cargo. Como líderes nos premian y premiamos
cuando el otro sabe la ruta, sabe a dónde llega. Entonces no estamos hablando de cualquier situación, estamos hablando de algo que es bastante complejo para ese líder como ser humano y para ese líder en el rol que ocupa. Parece ser también que el tener la dificultad de hacerse cargo, el tener la dificultad de tener demasiados cambios en tan poco tiempo, lo ha expuesto a situaciones de cambio. Y yo quería traerles esta primera herramienta que puede ser bastante útil, sencilla y muy útil para que cada uno como líder se mire, se observe e identifique en qué etapa del cambio está. En esta herramienta hay que decir que el cambio es un asunto natural en la vida, todo, y eso creo que lo sabemos, pero lo que pareciera ser que nos impacta es resistirnos a esos cambios. Y ese cambio se da cuando yo juzgo que algo que aparece en el futuro pone en riesgo algo que me importa. Y yo creo que a ti como líder te importa tu empresa, te importan tus resultados, te importa la salud tuya, de tu gente. Y parece ser que algo que tú no elegiste, que se llama pandemia, que se llama COVID-19, viene y te pone un poco en jaque. Y además tu vecino, tu proveedor, tu cliente, tu empleado también está en la misma condición. Entonces, como que nos vemos todos en un mismo panorama en la que no pudimos elegirlo y al mismo tiempo no encontramos la manera de movernos de ahí. Ahora, este cambio o esta manera de ver el cambio nos pone en 4 etapas que podemos verlas de manera consecutiva y de la cual voy a hacer una mención para que vayamos viendo ahorita, cuando volvamos a Mentimeter, óyeme, ¿y en qué etapa estaré yo como líder? Entonces, mirémoslas rápidamente. La etapa de negación sucede cuando yo me digo, no, esto a mí no me está pasando, no es que eso le pertenece a otros, esto está ocurriendo es en otro país, en otra ciudad. Y aquí yo puedo tender a ignorarlo, puedo tender a no hablar de él, puedo tender, ¿por qué no?, a burlarme, a reírme, a subestimarlo. Y esta etapa de negación, permítanme el ejemplo, se parece mucho a cuando alguien de la familia fallece, alguien que yo quiero mucho. Y lo primero que yo me digo como ser humano es: esto no me está pasando, esto no puede estar pasando. Esa es la característica esencial de la negación. Excluirlo, no participar de la conversación, ya sea porque me ausento, porque me callo, o porque me burlo de la situación. Ahora, de la negación avanzo a una segunda etapa o a un segundo momento, y es resistirme. Y en la resistencia aparecen expresiones como: pero porque a mí, es que esto le debe haber pasado fue a otro. También puede ocurrir que yo diga: es que yo no soy capaz de resolver esto, es que no sé cómo. Y pudiese ocurrir también que yo busque castigar. Pueden aparecer expresiones: es que esto es culpa de tal gobierno, es que esto es culpa de tal país, es que esto es culpa del vecino, es que esto es culpa de mi proveedor. Y en consecuencia, para resumir la resistencia, es un estado en el que yo me opongo tajantemente a que pase. Puede ser que esa resistencia sea impidiendo que ocurra también, o no poniendo algo de mí para que pase. Hay un momento en el cambio en el que yo digo: yo no me inventé el COVID-19, le está ocurriendo a todos. Hay un momento en el que yo digo: ¿qué puedo aprender de esto? Si ya no puedo salir ni escapar, como líder me pregunto, entonces, ¿qué puedo ganar? ¿Cuál es el sentido de esto? Quienes me conocen saben que hablo mucho de Viktor Frankl. En su texto El hombre en búsqueda de sentido, él dice que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una opción. Y el sufrimiento es cuando yo me explico para qué me pasa lo que me pasa y le encuentro un significado a lo que me pasa. Entonces, cuando yo empiezo a moverme ahí, aparecen estas preguntas y las promuevo en mi equipo, con mi gente, con mis clientes, con mis proveedores. Empiezo a pasar a la etapa de aceptación. En la aceptación acepto los hechos. Es un hecho que el COVID-19 llegó, es un hecho que es una pandemia, es un hecho que puedo ejecutar algunas acciones individuales y colectivas para moverme de ahí.
y la conversación y mi postura como líder empieza a transformarse. Cuando a partir de la aceptación yo empiezo a descubrir que puedo repetir ya algunos hábitos, que esto nuevo que empiezo a ver ya tiene salida, que funciona, que descubro cosas que no había podido ver de mí como líder, como un producto que estaba apagado, de pronto como que lo reinvento y empieza a tener eco en el mercado, o cómo empiezo a encontrar respuestas con el equipo, pues puedo pasar ya a un estado de compromiso. Y en el compromiso yo digo, ya aprendí, soy capaz de sostenerlo e inclusive lo hago mejor que antes. Queridos amigos líderes, si yo les preguntara en qué etapa del cambio están ustedes hoy como líderes, ¿en cuál creen ustedes que están? Y aquí lo que les quiero pedir es que sean muy honestos con ustedes mismos. No es muy wow si yo digo que estoy en compromiso o si estoy en negación. Cada etapa del cambio tiene su característica y cada etapa del cambio es necesaria. Y también puede pasarme que durante una semana yo siento que pasé al compromiso, pero a la siguiente como que me devuelvo a la negación porque aparecen elementos nuevos que no había visto. Esto es cíclico. Ahora, si yo lo sumara en una sola expresión o en un solo momento, ¿cuál sería? Entonces los quiero invitar a que en este momento nuevamente vayamos a Mentimeter. Se los recuerdo, vayan a su celular y vayan digiten menti.com y si se salieron, digiten nuevamente el código 225707 y si no se salieron, si continúan ahí, les quiero pedir que por favor respondan, elijan una de esas 4 opciones. Excúsenme que sea repetido e insistente, pero esto nos ayuda. Menti.com, el código es el 225707, y elijan de esas 4 etapas del cambio en cuál etapa creen ustedes que se encuentran hoy. Se los decía, no hay una etapa que sea más maravillosa que otra. Difícilmente voy a llegar al compromiso, difícilmente voy a llegar a la aceptación si por lo menos en algún momento yo no estoy evaluando cuáles han sido mis pérdidas, qué es eso que no estoy pudiendo hacer, qué es eso que no estoy pudiendo lograr. Y aquí ya 33 personas nos están diciendo que el 68% se están moviendo en la aceptación y que todavía hay espacios de resistencia y de negación. Y yo quiero reconocer quién tiene el coraje también de mostrar que en su liderazgo todavía no está encontrando las salidas y no está encontrando las oportunidades y no ha logrado encontrar qué puede hacer distinto, y eso es absolutamente legítimo. Parece ser entonces que la tendencia está yendo a la aceptación. En la aceptación, como se los decía hace algún rato, es poderosa en la medida en que yo ya dejo de luchar con aquello a lo cual me resistía y me oponía y estoy empezando a encontrar que hay oportunidades nuevas. Cuando yo estoy metido en un túnel, probablemente no logro ver la luz al final del túnel, solamente veo la oscuridad. Y en la aceptación yo ya empiezo a ver luces y es muy poderoso. Invito a todos a que como líderes identifiquen cuáles han sido esos pasos que han dado para moverse de una etapa a la otra. ¿Sí? Voy a en este momento cambiar la pantalla, ahorita volvemos a ver qué nos han dicho otras personas, pero esto ya nos está marcando una tendencia. Ahora, voy a volver entonces acá. Y es, perfecto, Gabriel. Pareciera ser que el cambio en cada una de sus etapas y fases tiene una palabra clave que da origen a esta charla y es adaptarse. En pantalla, de manera deliberada quise traer esta imagen, porque es que esta imagen me parece que es una representación simbólica de cómo esta planta, en medio de la más absoluta incertidumbre, de la más absoluta carencia y dificultad, logró crecer y aparecer en medio del cemento. Esta metáfora bella me recuerda a una frase que tiene Charles Darwin cuando dice que evolucionan no los más inteligentes,
ni los más fuertes, sino aquellos que tienen una mayor capacidad de adaptación. ¿Qué será entonces adaptarse? ¿Qué pudiese hacer yo para adaptarme? Hay una línea de estilo de liderazgo que se llama liderazgo adaptativo. Y liderar de forma adaptativa tiene varias características que yo juzgo que para este momento nuestro organizacional es potente. Y esta tiene varias características. La primera tiene que ver con ver que la organización y yo mismo como líder pertenezco a un sistema. Cuando se dio la revolución industrial, el ser humano y nuestras explicaciones organizacionales eran de ver el ser humano y ver la organización como una máquina. Entonces decíamos cosas como función o decíamos proceso. O cuando necesitábamos corregir algo, pues íbamos a una parte de esa máquina, quitábamos una pieza y la corregíamos, y la reemplazábamos por otra. Esto desde lo organizacional y lo humano era si tal persona del equipo no tiene la capacidad, entonces cambiémosla, traigamos una nueva. Y esa era la explicación, la manera como nos explicábamos el mundo desde la revolución industrial. En este momento, esta propuesta dice que la organización no es una máquina, no. En este esquema vemos la organización como un sistema vivo y esta perspectiva va y mira la biología humana para aprender de los sistemas biológicos. Ejemplo, el virus, el COVID-19 es un sistema. Ese sistema no nació de la noche a la mañana. Ese sistema, pues hoy no lo sabemos, pero durante mucho tiempo, como sistema, pasó por un proceso de aprendizaje, error, aprendizaje, error. Y en la medida en que fue aprendiendo del error, fue mutando, mutando, mutando hasta que llega a un sistema biológico llamado ser humano, y solo con que uno se contagiara, ya eso provocó que ese sistema nos tuviera como hoy nos tiene. Ese sistema es abundante en sí mismo. Entonces, yéndonos acá a estas características, liderar de forma adaptativa es que tú veas tu organización como un sistema completo. No solamente tu puesto, tu silla, tu rol, sino que estás viendo a tus clientes, a tus proveedores, a los empleados, a las familias de los empleados. Lo ves completo. Lo segundo es que estos sistemas tienen una capacidad de prosperar. Desde la biología, esto significa propagarse. No tengo que explicarles cómo este virus se ha propagado. Entonces, ¿qué es lo que en mis características de liderazgo yo necesito propagar en otros? También este liderazgo mira al pasado, porque en el pasado hemos encontrado cosas, o sea, si tu empresa y tu emprendimiento hoy está como estás, porque has hecho cosas bien, pero pareciera ser que necesitas ver otras en el futuro. El liderazgo adaptativo no parte de cero, considera que como hizo el COVID, fue aprendiendo del error, mutando, 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 hasta que fue encontrando espacios en los que podía crecer. También tiene un pensamiento experimental, va aprendiendo del error, ya lo mencioné, necesita diversidad. ¿Qué tan diverso es tu pensamiento como líder? ¿Qué tan diversos son tus equipos? ¿Qué tanto aceptas opiniones distintas a las tuyas? ¿Qué tanto eres capaz de vincularte con clientes y proveedores distintos a los tuyos? ¿Qué tanto promueves la capacidad de innovar, de crear? Este estilo de liderazgo también requiere tiempo. No paso de A a B, el COVID o nuestro desarrollo biológico como seres humanos tomó muchísimos años. Ahora, tomar tiempo no quiere decir que yo me siento a esperar, quiere decir que doy un paso a la vez y me aseguro que el paso hoy esté bien hecho. Ese liderazgo adaptativo también implica transformar creencias, hábitos e inclusive de alguna manera busca este liderazgo adaptativo que yo pueda llevar a retar a mi equipo, a que yo como líder sea capaz de retar esa creencia que yo tenía, aquello que creía que no podía darse. La pregunta ahí central es, ¿y qué pasaría si? Estas características de liderazgo adaptativo yo quiero planteárselas en 5 ideas.
para que lo hagamos tangible, porque ahí lo que acabamos de ver fue un poco como el concepto filosófico de cómo es ese liderazgo adaptativo, y para quienes también se animen a conocer un poco más del liderazgo adaptativo, hay un texto maravilloso que se llama La práctica del liderazgo adaptativo de Marty Linsky. Más adelante lo podemos escribir en el chat para que quien se anime a profundizar en esta conversación para que tú puedas el liderazgo adaptativo y puedas avanzar, fluir. La primera de esas ideas está en el corazón de la metodología de liderazgo adaptativo y tiene que ver con que tú como líder y tú con tu equipo de trabajo, porque esto solo no te sirve. Es relevante que obviamente lo hagas tú para ti con tu liderazgo, pero que también lo construyas con el equipo. Si eres emprendedor, pues también lo puedes hacer con quien te ha venido acompañando en el emprendimiento, o con cuáles son esos socios en cuales tú confías que te pueden acompañar a tener esta conversación. Y son 3 preguntas centrales, y es, en mi liderazgo, ¿a qué debo yo renunciar? ¿Qué es eso que no me venía funcionando? Y a lo cual debo decir no más, no lo puedo seguir sosteniendo. Mirarse a sí mismo, pues implica también una alta capacidad de ser sincero y honesto. Por esa razón es que mi recomendación es que expongas esta conversación también a otros. Es decirle a tu socio, decirle a tu equipo, ¿en qué creen ustedes que nosotros como organización, como empresa debemos renunciar? Debemos dejar de hacer para poder continuar y avanzar. La segunda pregunta tiene que ver con qué es eso que como líder y como organización y como emprendedor yo quiero conservar. ¿Cuáles son aquellas cosas a las cuales no voy a renunciar? ¿Cuáles son aquellas cosas que no son negociables? Y que en mi esencia como organización, en mi ADN, yo jamás transformaré. Y por último, ¿cuáles serían esos elementos nuevos que yo tengo que integrar? ¿Qué debo incorporar nuevo? Aquí mi recomendación también es que consideres elementos de tu estrategia, consideres elementos de personas, consideres elementos de estructura de tu empresa, de tu equipo de trabajo, de la manera como has venido midiendo los indicadores que has definido, la estrategia que definiste a comienzos del año. Estas 3 preguntas en el contexto del liderazgo adaptativo se vuelven un hábito permanentemente. Y hace algún rato yo les decía que pensáramos un poco como pensaba el COVID, ¿cierto? El COVID permanentemente ha venido haciéndolo. Si fuese un sistema que hablara, ese sistema permanentemente se ha adaptado y ha hecho renuncias, ha conservado lo que le ha servido y ha integrado elementos nuevos. El virus, como los otros virus que se han dado en el planeta, aprende y muta y empiezan a generarse variantes. Entonces, esta es una pregunta central. Y esto no se hace al final del año, esto se hace diario, permanentemente. Y en estos momentos se necesita ponerle palabra. Ponerle palabra es que yo pueda nombrar eso que es e identificar si mi equipo ve lo mismo que yo veo, si mi cliente ve lo mismo que yo veo, si mi proveedor ve lo mismo que yo veo. Es más, si mi proveedor o mis empleados o mi equipo renuncia a algo o desea conservar algo, es lo mismo que yo necesito, y qué acciones se detonan a partir de esto. Entonces, esta sería la primera, es la primera porque la juzgo que es absolutamente central para que tu capacidad de liderar de forma adaptativa tenga la contundencia. Ahora, hay un segundo elemento, y este segundo elemento lo define Michael Malone en el libro de organizaciones exponenciales, y está centrado en esta pregunta, y es: si mi organización hoy desapareciera, ¿de verdad, con el corazón en la mano, alguien la extrañaría? ¿De verdad le haría falta a la sociedad? Tu organización y tu estilo de liderazgo está dejando un legado a otros. Y esto, que puede sonar para algunos como un poco loco,
tiene que ver con que hoy los seres humanos hemos elevado nuestro nivel de conciencia. Como seres humanos vamos a mantener durante mucho tiempo la necesidad de autocuidarnos, de mantener distancia, y estamos observando qué organizaciones están avanzando en el largo plazo, cuidando el resultado financiero y económico claramente, pero al mismo tiempo invirtiendo en sus públicos de interés para generar iniciativas que permitan que como sociedad avancemos juntos. En el país ustedes han reconocido o fueron muy comentados empresas de cine que muy rápidamente dijeron vamos a cerrar la cine o vamos a enviar a los empleados a casa. Lo hicieron muy rápido y ese mensaje no era un mensaje de aparecer como muy guau, sino como un mensaje de sostenibilidad de largo plazo. Un propósito transformador masivo no es un área de responsabilidad social, no es una donación que yo hago para que las personas que no tienen comida o que se han visto en situación de vulnerabilidad puedan sostenerse. Por el contrario, es el corazón de la cultura de esa organización. Es la estrategia de esa organización. Y esta iniciativa en la que estamos, con Vivir en el Poblado, con A6 y con Acción, está en el corazón de la estrategia de estas tres organizaciones. Un propósito transformador masivo responde entonces a la pregunta de ¿para qué existimos? Simon Sinek, quien es tal vez de las últimas personas que a nivel mundial ha venido hablando de propósito, dice que todas las organizaciones saben qué hacen. Yo presto un servicio de consultoría o produzco panes. Algunas saben cómo lo hacen, entonces definen procesos y procedimientos para eso, pero pocas saben para qué lo hacen. Casi ninguna sabe para qué lo hacen. Definir ese propósito transformador masivo como organización, definir ese propósito transformador masivo a nivel individual, genera en el ser humano un estado emocional que se llama entusiasmo. Y yo le quiero hablar a cada uno de los líderes que hay ahí, preguntarles qué te entusiasmó para crear tu empresa, qué fue lo que te movió, qué fue lo que te empujó para definirla y para seguirla desarrollando, qué es lo que te entusiasma para que a pesar de las dificultades quieras que esa organización se sostenga en el largo plazo. Y la pregunta es, ¿eso que te entusiasma, eso que te motiva, es lo mismo que motiva a tu equipo? ¿Es igual? Pareciera ser que como líderes hemos creído que como firmas un contrato conmigo laboral, eso per se hace que yo esté motivado. Y no es cierto. Las organizaciones que trabajan en un propósito transformador masivo alinean los propósitos individuales de las personas con los propósitos colectivos que tienen como organización. Algunos pensarán, eso ocurre por ahí como muy lejos, ¿sí? Y yo quiero traerles casos reales que ya suceden en Medellín. ISA, creo que todos conocemos a ISA, define como propósito conexiones que inspiren. Promotora de Comercio Social, que es una empresa a quien felizmente acompaño, definió, porque lo construimos juntos, este propósito de conectamos sueños y transformamos país. La red de consultores de gestión humana, de la cual hago parte, definimos en algún momento el propósito de inspiramos la evolución del talento humano. Y TED, que también muchos lo conocen, dicen ideas dignas de difundir. Ya muchas organizaciones venían teniendo una definición de misión, de visión, de valores. Y lo cierto es que esa arquitectura filosófica en muchos casos era algo que teníamos pegado en las paredes, pero la coherencia entre lo que decíamos y lo que hacíamos como que no era tan visible. Y este momento de la historia, queridos amigos líderes, llegó el momento en que yo como líder y como organización necesito mostrar la coherencia en eso que definí. Definir un propósito que como ustedes lo ven como ejemplo, es un propósito, tal vez es un ideal, es un sueño que tal vez nunca se va a cumplir, pero que yo me entusiasme, que yo quiera seguir acá.
y en consecuencia los procesos de contratación, de selección, los perfiles de los cargos, la elección de los proveedores que yo hago van en sintonía de este propósito, que yo nunca voy a traicionar. Entonces, mi recomendación es que trabajen en esta línea. ¿Qué es eso de un propósito? Podemos acompañarlos también a definir ese propósito. Y lo relevante es que identifiquen también cuáles empresas, clientes o proveedores creen ustedes que tienen propósitos superiores y que ustedes se alineen con esos propósitos. Tercer elemento, tiene que ver con despertar la inteligencia emocional. Y quería usar la palabra despertar porque pareciera ser que en algunas organizaciones esto es como nuevo, ¿sí? Eso es como, además es como extraño eso de emocionarse, porque hemos dicho que la emoción es un asunto extraño y que no tiene cabida en la organización. Y en otras organizaciones en algún momento llegó este concepto de inteligencia emocional, se integró, pero pasó de largo y lo pusimos como un florero en la sala. Y lo cierto es que estamos observando cómo le estamos pidiendo hoy a los líderes que desarrollen capacidades de confianza, empatía y resiliencia. Y si ustedes lo ven, esas son emociones. Los líderes empáticos, los líderes que son capaces de comprender la perspectiva del otro, los líderes que son capaces de identificar en qué emociones están los otros y qué necesitan para seguir, líderes que son capaces de identificar la ayuda que pueden prestarle al otro, líderes que tengan la capacidad de confiar en que su empleado, su colaborador está en casa pasando por un proceso también personal, pero al mismo tiempo logrando resultados, sin necesidad de estar vigilándolo y controlándolo. Ese líder es el que hoy tiene mayores capacidades de adaptación. Ese líder es el que va a lograr superar estas dificultades. Los líderes y los seres humanos claramente somos seres emotivos que razonamos. Y yo puedo liderar con indiferencia, puedo liderar con apatía, puedo liderar con frustración, puedo liderar con indiferencia también. Entonces es imposible que tú escapes de esa emoción. Y por último, decir acá que la tarea del líder, además de lograr resultados, además de, como nos lo decían ayer en la charla, lograr el EBITDA y el flujo de caja necesario, el líder también crea y gestiona la cultura de la organización. Así yo deliberadamente no lo haga, así yo no haga nada, la cultura está diciendo cuáles son las costumbres, las prácticas, cuáles son los comportamientos que valoramos, cuáles son los comportamientos que castigamos, que no toleramos acá. Así tú no la definas, la cultura está ahí, instalada. Por esa razón, es relevante que en este ejercicio tú te preguntes cómo es la cultura en tu empresa. Tu estilo de liderazgo, cómo impacta esas creencias que la organización tiene y cómo tus emociones están impactando en esa cultura. Es necesario, y con esto ya termino este punto 3, que los líderes se orienten a ser líderes resilientes, que acompañen a los equipos a superar los obstáculos y que ellos mismos puedan pedir ayuda. En este momento, esa imagen que hay ahí de este señor así con capa de Superman, como que todo lo puede, que tiene todas las respuestas, parece ser que ese líder va quedando en el pasado, porque ese ser humano, esa estrellita, lo que en las organizaciones llamamos la estrella, ese que trabaja solo, que lo hace todo solo, y que busca los resultados solo para él, ese líder será altísimamente cuestionado por otros. Si no será puesto aparte, será un líder que en medio de esta incertidumbre le va a costar tener el respaldo de sus clientes y de sus proveedores. Entonces, este es un buen momento, llegó el momento de que como líder te conectes y descubras cómo tus emociones están impactando la cultura. Es una paradoja también que en la cuarta revolución industrial se están pidiendo estas habilidades. Y quiero detenerme aquí un instante para que ustedes solamente piensen cuáles de esas habilidades no tienen que ver con una emoción.
La autogestión necesita colaboración, la empatía per se es una emoción, la comunicación efectiva necesita una predisposición para ser empáticos. Entonces, si esta es la línea, si en esto veníamos, y esto es lo que las organizaciones requieren para seguir avanzando, yo necesito en mi liderazgo identificar cuál de estos elementos yo tengo más fuertes y cuáles no. Cuáles son los obstáculos que yo necesito superar acá y qué necesito hacer con mi equipo, porque solo, como lo representa la fotografía, solo no lo voy a lograr. El cuarto elemento tiene que ver con que yo necesito fortalecer el trabajo colaborativo, y este trabajo colaborativo tiene como dos caras. Tiene una cara de tecnología, tiene una cara de plataformas que ya hemos venido exponiéndonos de una manera impresionante. Compañeros consultores en algún momento me decían, venimos hace ya varios años hablando de cultura de transformación digital, y muchas organizaciones decían, ay no, eso no, eso es para otros, o no sé cómo lo hago, y en menos de un mes todos entramos y ya hemos avanzado tal vez 3 años lo que debimos haber avanzado, avanzamos en un mes lo que debimos haber avanzado en 3 años. Entonces, como líder, yo necesito exponerme a esas plataformas y herramientas colaborativas, porque, queridos amigos, esto llegó para quedarse. En algunas organizaciones he escuchado a algunos líderes que dicen, cuando ya el COVID termine, pues volveremos a lo normal. Y lo cierto es que eso no va a pasar. Lo cierto es que ya hemos venido encontrando que hay cosas importantes, hasta las mismas universidades han encontrado ventajas y oportunidades ahí. Pero este trabajo colaborativo no es solamente computadores o software. Tiene que ver con la capacidad que tú como líder y en tus equipos tienen de trabajar en red. Y trabajar en red no significa más bien una estructura como convencional como la que conocemos antes. Trabajar en red es que pueda, ejemplo, trabajar una persona de contabilidad con una persona de mercadeo, con el portero, ¿sí? Gestionando y resolviendo un problema conjunto. El trabajo por proyecto se parece, e inclusive ese trabajo colaborativo se hace de forma remota. Es este un momento relevante para que tú como líder envíes un mensaje claro como a tus equipos de autonomía y confianza. Es decir, yo soy capaz de confiar en que vamos a lograr el resultado. Y este mensaje no solamente es para el líder, sino también para el equipo. Permanentemente puede pasarnos que el líder desconfíe si el equipo lo va a lograr. Y a veces ocurre que el equipo se le dificulta tener la autonomía para trabajar de manera colaborativa. Y lleguemos a la quinta idea. Y esta quinta idea es algo que yo llamo la reflexión, la acción reflexiva. Es como si tú pudieses ver todo un bosque completo, pero al mismo tiempo pudieses ver cada árbol. Es que puedas ver el sistema completo. Es una primera idea que pongo acá. Y la segunda, de las primeras entidades del mundo que empezó a hablarle al mundo del management, de la organización, de qué nos estaba pasando, fue Harvard. Harvard generó un reporte inicial donde le decía al líder, ten en cuenta que esto está pasando demasiado rápido y lo que definas hoy o lo que observes hoy tal vez mañana cambie. Entonces mira adelante, pero mira hoy. Mira tus pies hoy, pero mira al futuro. Entonces esta acción reflexiva significa que en tus decisiones, en tus conversaciones como líder, le des equilibrio entre ir adelante y parar, tener pasividad e hiperactividad, que puedas no ir a 1000, pero tampoco detenerte, que balancees esas decisiones y esas conversaciones. Segundo, que puedas aprender, reflexionar y aprender y elaborar estrategias, y si necesitas redefinirlas nuevamente, lo hagas. Ahí está la condición adaptativa de la acción reflexiva. Será muy potente que tú identifiques en tu empresa, en tu organización, en tu historia como líder, cuáles fueron esas historias pasadas de cómo lograste superar la adversidad. Cómo como equipo, cómo como líder lograron
entraron en un momento de crisis hace algunos años y lo superaron. En este momento es tremendamente relevante traer esas historias para que inspiren la capacidad humana de seguir. También es relevante que en la acción reflexiva tú comuniques. Este no es un momento para que el líder se esconda. Es muy importante que el líder comunique con claridad, con autenticidad y de manera regular lo que él está viendo, de foco, de visión, y permita que los públicos de interés, sus aliados, clientes, proveedores y las familias, recordemos que en la gran mayoría de los casos estamos en casa. He tenido la oportunidad de conversar con familias de algunas empresas, hemos llegado a las familias para poder conversar en relación a qué les está pasando, cuáles son las pérdidas que están enfrentando, pero también qué están aprendiendo. Es desarrollar en todos estos públicos de interés una capacidad de ser resilientes. Por esa razón es necesario comunicar. Y las dos últimas ideas pues tienen que ver con que el autocuidado y la seguridad van a quedarse por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Inclusive lo que hemos visto ya en China, en España, que ya ha empezado a pasar, es que la distancia social ha empezado a darse como una manera de poder sostener las prácticas de impedir que el virus se siga propagando. Y por último, no pierdas de vista que hay una ley del management que dice, que viene del mundo de los paradigmas, que dice que cuando el paradigma cambia, todo vuelve a cero. Esta será una muy buena oportunidad de que tú descubras en tu equipo nuevos liderazgos. Quienes estoy viendo ahora que tienen una alta capacidad de adaptación. Estas fueron las 5 ideas que yo las resumo en estas y las enuncio. Define, responde las preguntas claves del liderazgo adaptativo. ¿Qué debo dejar, qué mantengo y qué necesito incorporar? Define un propósito transformador, constrúyelo, por lo menos empieza a indagar y vete en esa línea y mira cómo otras organizaciones lo están haciendo. Trabaja en tu inteligencia emocional individual y colectiva, fortalece el trabajo colaborativo y trabaja también en tu acción reflexiva. Los quiero invitar ahora a que por favor vayan nuevamente a menti.com. Menti.com, y esta vez vamos a cambiar el código. El código es el 516078 y te quiero preguntar cuáles de estas acciones, ideas que viste acá, crees que te pueden aportar más, cuál crees que te generaron más sentido. Les repito, toma tu celular, digita menti.com. Y una vez digites menti.com, digita el código 516078. Puedes elegir varias opciones, no solo una, puedes elegir varias. Me pareció que necesito trabajar en mi inteligencia emocional y fortalecer el trabajo colaborativo, entonces eliges esas dos. Entonces vamos a dar unos segundos para que esto pase. Perfecto, les recuerdo, pueden elegir varias. Si varias les hizo sentido, pues están invitados a hacerlo. Yo también lo voy a hacer acá. Menti.com, código 516078. Y con esto vamos a aprender todos. Vamos a aprender todos, porque si el líder que está en una misma situación, en una misma condición que yo, pues ¿qué es eso que él va a hacer? ¿A qué le va a dar foco? Aquí empieza a aparecer una tendencia al trabajo colaborativo y a la inteligencia emocional. Son, digamos, las dos ideas que están calando como con mayor contundencia. Trabajar en la inteligencia emocional significa una decisión, no es un programa que empieza y termina. Trabajar en la inteligencia emocional te va a permitir saber desarrollar una habilidad, la habilidad de tomar decisiones en condiciones de incertidumbre, identificar qué emociones te acompañan a tomar decisiones, y el trabajo colaborativo, que es la que viene teniendo como un segundo tendencia. El trabajo colaborativo te va a acercar a que conozcas experiencias del mundo ágil,
que conozcas de agilismo, ¿sí? Cómo logro equivocarme rápido y barato, cómo logro fomentar en los demás el que podemos trabajar así, pensemos de manera distinta. Entonces voy a dejar abierta la votación para que si ahorita es del caso podamos revisar, pero aquí ya la tendencia se muestra pues de esta manera. La voy a dejar abierta entonces para que sigamos aquí en la presentación, y es el liderazgo adaptativo, para ya así empezar a cerrar. Implica que tú revises qué es lo que te ha funcionado, qué es lo que no te ha funcionado, que tú decidas qué de ahí necesitas rediseñar y qué de ahí necesitas reinventar. El liderazgo adaptativo implica equivocarse y aprender. El liderazgo adaptativo significa ver tu organización como un sistema, significa que trabajes con otros. Entonces, ya para cerrar, queremos invitarlos a que si esto que estamos provocando acá, que estamos procurando inspirar, busca que juntemos hoy en la ciudad y en el país personas que hoy tienen una capacidad de acompañar a otras, ya sea porque tengo un saber, una experiencia en mi organización, que juzgo la puedo poner al servicio de otra organización, otro emprendedor que en este momento está teniendo dificultades y busca apoyo. Este voluntariado lo estamos, digamos, documentando y dándole soporte a través del sitio web de A6. Entonces, ve a a6.com.co, vas a encontrar un botón que se llama Estamos Juntos, y indica que quieres ser voluntario, quieres acompañar a otras organizaciones o a otros emprendedores a resolver lo que les está pasando o acompañarlos, o estás buscando ayuda porque no sabes cómo hacer. Vas a llegar al sitio que estás viendo ahí, y por favor, lo que vas a hacer es que vas a dejarnos tus datos para poder vincular en todo este ejercicio colaborativo intereses y necesidades, hacer como una gran plataforma donde podamos conectar personas que son capaces y tienen el deseo de acompañar a otros con aquellos que están buscando ayuda. Entonces, sea este momento para cerrar, y quiero darle la palabra a Carlos para que por favor nos cuente qué preguntas han aparecido y podamos tener este espacio para resolverlas. Gabriel, muchas gracias por tu charla y por tus palabras tan importantes. Tenemos dos preguntas que nos han parecido muy relevantes. Perfecto. Particularmente, encontramos que muchos de estos empresarios son su propia empresa. Los profesionales de la salud tienen varias particularidades en los consultorios, y esas particularidades implican que este profesional es el motor de todo lo que pasa alrededor con sus pacientes. Y pocos los llaman clientes, pero finalmente son los clientes de su ejercicio profesional. Nos preguntan lo siguiente: cuando hay un relacionamiento importante con los pacientes, hay odontólogos que les gusta conectarse con esa parte emocional de los pacientes, sin embargo encuentra algunas barreras con los adolescentes y una dificultad de hacer clic con esa comunicación emocional con los pacientes. Y nos solicita si tienes algún libro, algo que le pueda recomendar, algo que la pueda orientar para generar esa empatía con los pacientes y poder llegar y hacer clic con esa generación tan particular que tenemos en nuestra sociedad. Que no es un caso únicamente de los profesionales de la salud, sino que incluso en las empresas también tenemos situaciones particulares con una generación que tiene su forma distinta de vivir, y que hacer clic y engancharse con ellos no es fácil. Entonces, en el consultorio, que es el 1 a 1, como profesional de la salud y paciente, que ese es todo el entorno de esa empresa unipersonal pero extraordinaria, ¿qué podemos recomendar? Pues, digamos que escucho aquí varias cosas, Carlos, y gracias a la persona también que nos hace la pregunta, y es, lo primero, tiene que ver con que cuando yo soy mi propio negocio, si yo me converso solo a mí, pues me estoy perdiendo de muchas cosas.
yo tengo ahí una gran oportunidad. Primero, armar una red con, si soy odontólogo, cuáles son los otros odontólogos amigos que tengo para poder identificar a ellos qué les está pasando y cómo resolvemos esto juntos. Sería lo primero. Lo segundo, que tiene que ver con cómo acompaño, cómo me conecto con con los adolescentes. Creo que caemos en un error y es que yo le hablo a este adolescente desde mi visión de adulto y yo necesito, pronto lo mencionaba hace algún rato, es cómo piensa el adolescente. ¿Qué es eso que mueve al adolescente? Partimos de la idea de que el adolescente nada lo motiva y yo creo que es al revés. Al adolescente algo le motiva, que no me motive lo mismo que a él le motiva es distinto. Si el adolescente se está mostrando apático, esa apatía que tiene que ver con su vida, con su historia, que lo llevó a ser apático. O sea, el ser humano per se no se resiste. Siempre, bueno, sí se resiste, pero estamos buscando evolucionar, crecer, aprender algo nuevo. Entonces, creería que arrancar con Daniel Goleman, identificando qué es eso de lo emocional, que yo pueda ponerle nombre a la emoción, las características de esa emoción y empezar ahí. Yo creo que puede ser un muy buen punto de inicio. Creo que también poderme conectar con el cuidador de ese adolescente. Y cuando digo cuidador, estoy hablando de su papá, de identificar cuáles son esos comportamientos, cómo se mueve él, qué le ha funcionado y qué no. Creo que puede ser un punto de entrada donde esta persona puede avanzar. Ahora, Goleman ha venido trabajando, digamos, como en facetas del mundo organizacional, pero también en facetas ya de familia, ¿sí? Entonces le recomendaría que arranque por ahí, puede ser un buen lugar, pero juzgar el adolescente desde la perspectiva del adulto, estamos empezando al revés, ¿sí? Perfecto, Gabriel. Entonces, para esta odontóloga que nos hace la pregunta, creo que entonces Goleman puede ser un buen referente para que lo organicen. Sin embargo, si nos puedes enviar algo más específico luego en el chat, yo le haré llegar a ella puntualmente la información. Perfecto. Así es, así será. Perfecto, gracias, Gabriel. Tengo otra pregunta que también es muy particular. Nos hablabas en tu charla de cómo ir identificando a los demás con nuestra empresa y cómo se van comprometiendo los otros con lo que a uno lo inspiró en crear la empresa. Y la pregunta puntual es, ¿cómo hacer eso con una empresa que apenas comienza? O sea, los emprendedores, los empresarios que nos están escuchando, líderes de sus propios proyectos, tantos están arrancando hoy en día, ¿cómo hacerle también ese feeling a otros para que se inspiren con lo que uno lo inspiró para hacer su proyecto? ¿Cómo manejar eso? Pues creo que es un momento espectacular, porque es un momento donde se está incubando la empresa, ¿sí? Cuando ya tengo cierto recorrido, como que tengo que devolverme, pero aquí es un momento espectacular. Quiero traer la experiencia de Simon Sinek. A esas personas les recomiendo que vayan en YouTube y busquen El Círculo de Oro o El Círculo Dorado. Simon Sinek dice, mire, todos los emprendimientos diciendo, pues yo soy odontólogo, yo hago panes o yo presto un servicio de tecnología, eso es lo que yo hago. Entonces Simon Sinek dice, todos saben qué hacen, algunas saben cómo lo hacen, entonces yo sé cómo presto el servicio, pero pocas saben por qué lo hacemos, para qué lo hacemos, para qué existimos. Recorrer ese camino pues implica pues una conversación con tus socios o si estás tú solo, con las personas que te han acompañado a recorrer el camino del emprendimiento o con otros que ya lo lograron. Entonces ese camino te va a llevar a responder preguntas como estas y es, esto que yo hago, ¿para qué lo hago? ¿Sí? Más allá de tener dinero, porque el dinero no es un propósito, el dinero es una meta. El propósito tiene que ver con algo trascendente que yo quiero lograr. ¿Cómo quiero ser recordado? Cuando esta empresa o yo desaparezcamos, ¿cómo quiero ser recordado? ¿Qué palabras deberían venir a la mente de los otros? Entonces, ¿qué es eso que yo hago y que amo profundamente hacer? Eso que yo hago, ¿para quién lo hago? Esto es para quién. Y esto que yo hago para esas personas, a esas personas, ¿qué les falta? ¿Qué es eso que esas personas no tienen?
Y cuando yo les doy lo que les doy, estas personas cómo se transforman gracias a aquello que les doy. Esto, esas preguntas que pueden servir para inspirar, tienen que ver con que terminaré definiendo entonces sí un propósito. Ese propósito es un ideal que yo voy a perseguir a pesar del tiempo, a pesar de las dificultades, a pesar de lo que ocurra. ¿Qué es eso que voy a sostener? Por eso organizaciones como la promotora de comercio social, que la pongo como ejemplo, ellos dicen, miren, nosotros conectamos sueños, son emprendedores que tienen un pequeño negocio en casa o por una receta de la abuela, entonces tienen un negocio de alimentos o porque tienen una práctica y ahí detrás hay un sueño. Y lo que nosotros hacemos como organización es conectar el sueño tuyo con el de este otro emprendedor o con mi propio sueño como organización, porque mi propósito es hacer que tu sueño se vuelva realidad y con eso transformo. Entonces, esto implica, ya para terminar, una conversación, implica una conversación profunda que se vuelva luego y se materializa en acciones, porque esto no es solamente dejarlo allá. Yo necesito decir a qué le voy a apostar, qué no voy a negociar, cómo van a ser qué tipo de proveedores, de clientes y qué tipo de procedimientos voy a seguir para asegurar que esto sea coherente con mis principios. Entonces, creo que en lugar de ser una desventaja, es una ventaja enorme. Y también ve aprendiendo, o sea, no es apenas tengo definido el propósito, arranco. No, arranca en este ejercicio adaptativo y en la medida en que vas avanzando lo vas definiendo. Ahí les recomendaría también que le den una lectura a El hombre en búsqueda de sentido de Viktor Frankl, que es un libro, un texto altísimamente inspirador y que te va a dar pistas también de cómo avanzar en ese propósito. Y el otro lo mencioné, Michael Malone, Organizaciones Exponenciales, creo que ese es también el corazón de esa respuesta. Perfecto, Gabriel, muy clara tu respuesta y muy inspiradora, creería yo, para quienes estamos alrededor de este proceso empresarial, para quienes nos están escuchando. Insisto en que esto es desde la empresa unipersonal, en el consultorio, en el abogado, en el arquitecto, en el diseñador y también para quienes ya tienen un grupo de empleados alrededor. Yo para cerrar quisiera como dar una pequeña conclusión, obviamente agradecerte a ti enormemente. El mejor activo para esta coyuntura que estamos viviendo hoy en día está representado en las personas y en las organizaciones que interactúan en ellas. Como compañía nosotros, como A6, Vivir en el Poblado y Accione, les agradecemos muchísimo a todos haber participado en esta sesión. Queremos invitarlos. Mañana tenemos otro webinar de esta serie que estamos haciendo en esta alianza extraordinaria, que es un tema supremamente bueno, porque es el tema desde el empleador y desde el empleado desde el punto de vista laboral. Entonces nos acompaña la abogada Gloria Restrepo, quien nos hablará del manejo de las relaciones laborales y las alternativas que tienen los empleados y los trabajadores, los empleadores y los trabajadores, de acuerdo con las decisiones adaptadas por el gobierno nacional. Ayer vimos decisiones financieras en épocas de incertidumbre. Mañana veremos el tema de relacionamiento con los empleados y hoy la charla que nos acabas de dictar, que fue maravillosa frente a la situación actual. Este complemento que hacemos, como les hemos dicho en estos días, viene de hacer un proyecto de trabajo con cada uno de nuestros copropietarios, con los inquilinos que hay, con los profesionales independientes, con los comerciantes. Y estas 4 o 5 líneas de trabajo que venimos trabajando son el reflejo de las necesidades encontradas en ellos después de hacer cerca de unas 3.000 encuestas. Con base en eso hemos diseñado estas líneas de trabajo en este momento. A todos, gracias por acompañarnos. Les deseamos un feliz resto de día. Nos vemos mañana 8 de la mañana. Los esperamos muy puntuales. El tema es supremamente interesante. Un fuerte abrazo, Gabriel. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes y gracias a todos.